Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero ¿y si el imperio más grandioso que el mundo haya conocido simplemente se desvaneció en el olvido del tiempo? Más allá de los titulares y la política, se esconde un territorio de murmullos en la sombra. Irán, o, como lo llamaban los antiguos, Persia. Un reino tan extenso, tan avanzado, que sus soberanos fueron celebrados una vez como los reyes de reyes. Este fue el corazón del mundo, donde los mapas no terminaban en el este o el oeste, sino que nacían en el núcleo palpitante, en Persépolis. Y lo extraño es que casi nadie cuenta su relato. Tal vez fue demasiado inmenso para caber en las páginas de la historia carabateadas por otros. Esto no es el Irán que imaginas conocer. Este es el Irán que el mundo dejó atrás. Teherán, la capital moderna. Para captar de verdad el Irán de hoy, hay que empezar en la urbe donde late con más fuerza su pulso, la capital, Teherán. Acurrucada a los pies de las montañas Alborz, que se elevan como guardianes eternos custodiando las ciudades del norte, Teherán es una metrópolis desbordante con más de 9 millones de almas, donde cada rincón vibra con contrastes que te dejan sin aire. Imagina, cumbres nevadas se yerguen imponentes al norte, sus picos blancos contrastando con el bullicio urbano, mientras al sur se extienden llanuras áridas que parecen susurrar secretos del desierto infinito. Tradiciones ancestrales, como las ceremonias del té en casas de familia con alfombras tejidas a mano, conviven codo a codo con una modernidad punzante. Rascacielos de vidrio que reflejen el sol poniente, atascos de autos eléctricos y jóvenes con smartphones capturando selfies en medio del caos. Esta dualidad forja una ciudad en perpetuo movimiento, un torbellino de luces y sombras, pero siempre anclada a sus raíces profundas, como un árbol milenario que se ramifica hacia el cielo sin olvidar la tierra que lo nutre. Lo que surgió como un modesto pueblo hace siglos, apenas un puñado de pastores y comerciantes en las faldas de las montañas, se convirtió en capital a fines del siglo XVIII bajo la dinastía Qajar, cuando Aga Muhammad Khan eligió este sitio por su posición estratégica, equidistante de amenazas rusas y otomanas. Desde entonces, Teherán se ha transformado en el núcleo político, con el parlamento y las embajadas zumbando de debates acalorados, cultural, con teatros que reviven obras de poetas medievales, y económico, donde el petróleo y la tecnología se entremezclan en bolsas de valores y mercados de criptomonedas. Rascacielos altísimos, como la Torre Milad, que pincha el cielo a 432 metros, se yerguen junto a construcciones centenarias, ruinas de murallas que evocan batallas olvidadas, y cada barrio susurra un cuento único, el esplendor imperial de Darband, con sus cascadas y restaurantes al aire libre, el ímpetu revolucionario de Engelab, donde murales gigantescos narran la caída del Shah, o la bohemia de Ferdowsi, llena de librerías polvorientas y cafés donde intelectuales discuten filosofía a medianoche. Uno de los emblemas más emblemáticos de Teherán es la Torre Azadi, erigida en 1971 para conmemorar 2500 años de monarquía persa, pero que irónicamente se convirtió en símbolo de la revolución islámica cuando las multitudes la rodearon en 1979. Diseñada por Hossein Amanat, con arcos hasánidas que recuerdan la antigüedad, geometría islámica precisa como un mandala y curvas futuristas que apuntan al mañana, refleja la identidad superpuesta de Irán. Un ojo atento al ayer glorioso, otro fijo en el mañana incierto. Un puente entre épocas que te invita a detenerte y reflexionar sobre el paso del tiempo. No muy lejos se alza el Palacio Golestán, sitio patrimonio de la UNESCO desde 2011. Un complejo de palacios que parece un sueño de mármol y espejos. Sus salones de mármol rosado, pulidos hasta brillar como espejos. Habitaciones espejeadas donde la luz se multiplica en infinitos reflejos, creando ilusiones ópticas que desorientan y encantan. Y jardines exuberantes, con fuentes que gorgotean como risas infantiles, evocan el lujo extravagante de la era Qajar, cuando los shahs, inspirados por viajes a Europa, fusionaron el esplendor persa con toques victorianos. Relojes de cuco en salones de seda, retratos al óleo de reinas con velos de perlas, y más al norte, en las faldas mismas de las Alborz, los palacios Niavarán y Sadabad funcionan ahora como museos vivientes, resguardando reliquias reales como las coronas enjolladas del Shah Reza, objetos personales como los vestidos de la reina Farah con bordados de hilo de oro, y atisbos conmovedores de los últimos días de la monarquía en Irán,
fotos desvaídas de fiestas en yates, cartas selladas con cera que hablan de exilios precipitados. Pero Terán no solo es mármol y oro, su alma late en el Gran Bazar, con siglos a cuestas desde la era safávida, aún rebosando vitalidad como un corazón desbocado. Un laberinto vivo de trueques donde el aroma de azafrán y pistachos se mezcla con el clangor de martillos en talleres de joyería, costumbres ancestrales como el regateo, que es casi un arte marcial verbal, y la rutina diaria de vendedores que, al atardecer, despliegan esteras para rezar en medio del ajetreo. Hoy, autopistas elevadas como la de Hemat surcan eras de historia, cortando como cuchillo el tejido antiguo de la ciudad. Mezquitas como la de Jamkarán, con su cúpula turquesa que brille bajo la luna, se erguen orgullosas junto a galerías de arte contemporáneo, donde pintores jóvenes exponen lienzos abstractos inspirados en la poesía de Rumi. Cafeterías con wifi gratis en Takrish sirven lates con cardamomo junto a kebabs humeantes. Tiendas de moda en Banak exhiben hijabs con estampados geométricos que fusionan tradición y streetwear. Y startups tecnológicas en el Parque de Alta Tecnología de Pardis desarrollan apps de realidad virtual para recrear Persépolis en 3D. Terán es una urbe de recuerdos y empuje, donde el pasado exhala en silencio a través de grietas en las aceras, mientras el futuro galopa adelante en el rugido de motores eléctricos y el zumbido de drones entregando paquetes. Es un mosaico caótico, pero hipnótico, que te envuelve y no te suelta. Historia del Imperio Persa. Un gran legado de la humanidad. Hace más de 2500 años, en las tierras escarpadas y soleadas de Persia, Ciro el Grande emergió no como un conquistador sediento de sangre, sino como un visionario que unificó tribus dispersas y forjó la primera superpotencia global, un coloso que se extendía desde las costas del Mediterráneo en Grecia hasta las llanuras fértiles del Valle del Indo en la India, de las pirámides eternas de Egipto a las estepas ventosas de Asia Central. Lo que distinguía a Persia de otros imperios brutales no era solo su escala descomunal, capaz de movilizar ejércitos de cientos de miles sin colapsar en logística, sino sus principios fundacionales: tolerancia religiosa, que permitía a judíos reconstruir su templo en Jerusalén tras el exilio babilónico; decencia en el trato a los vencidos, que convertía enemigos en aliados leales; y una libertad relativa que fomentaba el comercio sin barreras aduaneras opresivas. El legado de Ciro, inmortalizado en el cilindro de Ciro, un cilindro de arcilla de 23 centímetros, descubierto en 1879 en Babilonia, aún aviva ideales de justicia y derechos humanos en la actualidad. La ONU lo proclamó en 2007 como la primera Carta de Derechos Humanos, con proclamas como "No mataré a nadie por su fe", que resuenan en foros internacionales. Para sondear el alma profunda de este imperio, hay que adentrarse en los sitios donde sus ideales cobraron forma tangible, en piedra tallada con precisión milimétrica, en ritos anuales que unían a pueblos dispares y en danzas rituales que celebraban la fertilidad de la tierra. Persépolis, la capital ceremonial erigida por Darío el Grande alrededor del año 500 a.C., no era un mero palacio fortificado, sino un escenario grandioso para la diplomacia sutil, las fiestas exuberantes y el espíritu inclusivo de un imperio que abarcaba 70 satrapías. Acogía el Nowruz, el año nuevo persa que marca el equinoccio de primavera, donde emisarios de todo el vasto dominio, medos con sus capas bordadas, escitas con arcos curvos, babilonios con tablas de arcilla, se reunían en paz, ofreciendo tributos simbólicos como caballos de Nisaea o lapislázuli de Badakhshan, en una procesión que duraba días y fortalecía lazos frágiles. Sus relieves en piedra caliza labrados por artesanos de Susa y Ecbatana no narran conquistas sangrientas con pilas de cabezas cortadas, sino escenas de convivencia armónica. Nobles persas y medos hombro a hombro, porteadores de todas las etnias cargando regalos en una sinfonía de unidad. Aún en ruinas, después de que Alejandro Magno la incendiara en venganza por la quema de Atenas en el año 338 a.C., Persépolis irradia la elegancia refinada y la solidez inquebrantable de un imperio que guiaba con gracia sutil, no con el terror de látigos y cadenas. Sus columnas a padana de 30 metros aún erguidas como dedos acusadores al cielo. Pasargada,
La tumba de Ciro el Grande. Bajo una sencilla sepultura de piedra caliza abierta al cielo infinito, sin techo que obstruya la vista de las estrellas que guiaron sus campañas, yace Ciro el Grande, el fundador que murió en batalla contra los masagetas en el año 530 a.C. Nada de monumentos colosales como las pirámides faraónicas ni estatuas doradas de emperadores romanos, solo serenidad absoluta y un sentido profundo de propósito eterno. Cerca, en las excavaciones de 1847, se halló el cilindro de Ciro, un mensaje cuneiforme de derechos humanos tallado siglos antes de la Magna Carta o la Declaración de Independencia, decretando la liberación de esclavos y la restauración de templos destruidos. Un texto que historiadores como Pierre Briand llaman el testamento de un humanista. Gobernó no por opresión ciega, sino por sabiduría acumulada en consejos multiculturales y empatía que veía en cada súbdito un ladrillo valioso del imperio. Su sepulcro trasciende la mera tumba, es una afirmación sutil y poderosa de cómo el poder supremo puede habitar en la modestia genuina, un recordatorio de que los grandes líderes mueren, pero sus ideas perduran como ecos en el viento del desierto. Nakhshey Rustum. Las tumbas de los reyes excavadas en la cara escarpada del acantilado de Husangabad a 12 kilómetros de Persépolis. 4 sepulcros reales de Jerjes I, Artajerjes I, Darío I y Darío II se yerguen como atalayas eternas, sus entradas flanqueadas por guardianes alados con cola de escorpión. Sus fachadas, talladas en el año 500 a.C., muestran a reyes recibiendo ofrendas no solo como soberanos terrenales, sino como entidades divinas, intermediando con Ahura Mazda, el dios supremo zoroástrico, escenas donde el fuego sagrado ilumina el trono flotante. Debajo, siglos después, en el siglo III de nuestra era, se añadieron relieves sasánidas, escenas de triunfos ecuestres como la investidura de Ardashir I, bendecidos por los dioses en un sincretismo que une a Aqueménida y Partia. 2 dinastías, separados por 500 años de helenismo y Partia, un lienzo compartido de roca rosa, poder, fe inquebrantable y perdurabilidad grabados en la montaña para siempre, resistiendo terremotos y vientos que han erosionado imperios enteros. Norte, Mar Caspio. Ante nuestros ojos, anidado entre las montañas Alborz envueltas en una bruma altérea que las hacen parecer castillos flotantes y el azul profundo e hipnótico del Mar Caspio, el más grande lago del mundo con una superficie de 371.000 kilómetros cuadrados, el norte de Irán parece un mundo aparte, un oasis verde en el tapiz árido del país. Provincias septentrionales como Gilán, con su capital Rasht, famosa por sus lluvias torrenciales, que suman 1.900 milímetros al año, Mazandarán, tierra de mitos preislámicos, y Kazvin, cuna de caligrafía persa, rompen con todos los estereotipos de un Irán seco o estéril como un esqueleto desolado. Aquí el aire es denso de humedad que se pega a la piel como una caricia pegajosa, y la tierra rebosa fertilidad sin fin gracias a ríos como el Sefidrut, que depositan sedimentos ricos desde las alturas. Bosques salvajes de haya y castaño se despliegan como un tapiz tejido por la naturaleza misma, con troncos centenarios cubiertos de musgo que crujen bajo el pie. Campos de arroz centellantes bajo la brisa suave del Golfo Pérsico, no, del Caspio, reflejando el cielo en espejos líquidos que hipnotizan el caminante. Este es el Irán que inhala en verde profundo, un pulmón vivo que oxigena no solo el cuerpo, sino el espíritu. La agricultura prospera con una sinfonía de cultivos. Plantaciones de té descienden en cascada por las colinas empinadas del Lajiján, donde hojas frescas se oxidan en aromas ahumados, árboles cítricos como naranjos y limoneros estallan en frutos jugosos que gotean néctar dulce, y viñedos escondidos producen uvas moscatel para vinos no alcohólicos ancestrales. Y cada aldea, con sus techos de teja roja y balcones de madera tallada, zumba con el compás callado de siembras y cosechas. Mujeres henchadores coloridos segando con hoces curvas, hombres guiando búfalos de agua por senderos embarrados, niños persiguiendo mariposas en el ocaso. Pero la naturaleza es solo la mitad del cuento, porque la cultura corre igual de hongo, como raíces que penetran la arcilla. En los pueblitos y caseríos, las costumbres se aferran firmes con uñas de hierro, tejidos hechos a mano en telares de Gilán, con motivos geométricos que narran leyendas de Simurg,
el ave mítica, dulces perfumados con agua de rosas y nueces, como el restepolo, que fusiona fideos con hierbas silvestres, y fogones comunitarios donde se cuece el mirsaga simi, berenjenas ahumadas con ajo que convierten las comidas en fiestas ruidosas, con risas que retumban hasta la medianoche. Y en la espesura circundante, un ecosistema rico y escaso florece en secreto, un tesoro oculto que biólogos del mundo entero envidian. Los densos bosques de Hircania, sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 2015 por su biodiversidad única que data del Terciario, albergan algunas de las especies más amenazadas de Irán, reliquias vivientes de la era de los dinosaurios. El leopardo persa, Panthera pardus thuliana, uno de los depredadores más raros y esquivos del planeta, con solo unos 700 individuos maduros, según la UICN, es el fantasma mudo del bosque, un espectro que acecha en las sombras. Con un físico robusto de hasta 90 kilogramos, pelaje moteado en rosetas negras que lo camuflan como un rompecabezas vivo y ojos afilados como navajas de obsidiana que perforan la oscuridad, se desliza sin ruido por la maleza espesa de robles y hayas, sus patas acolchadas, absorbiendo cada hoja crujiente. Caza al alba rosada y al ocaso púrpura, acechando sobre todo jabalíes salvajes con colmillos letales, ciervos sica gráciles como ciervos voladores, y de vez en cuando ganado ovino en pastizales fronterizos, aunque suele esquivar a los humanos con un instinto casi sobrenatural, prefiriendo la soledad a la confrontación. Se estima que quedan menos de 1000 en libertad, dispersos por las montañas Alborz en territorios de hasta 400 kilómetros cuadrados por individuo, y los avistamientos se limitan a fugaces instantes captados por trampas ocultas infrarrojas, un parpadeo amarillo en la noche que acelera el pulso de los guardabosques. El oso pardo euroasiático, Ursus arctus arctus, uno de los carnívoros más grandes de la región con ejemplares que alcanzan los 2 metros erguidos, deambula libre por las alturas boscosas frías, sus huellas como firmas en la nieve virgen. Estos animales solitarios, que viven hasta 30 años en cautiverio, pero solo 20 en la salvaje, pueden pesar hasta 270 kilogramos, casi 270 libras de músculo y pelaje áspero, y son omnívoros voraces. Devoran raíces tuberosas, excavadas con garras curvas, bayas silvestres que tiñen sus hocicos de púrpura, insectos zumbantes como termitas en troncos podridos, peces trucha del río Chalus atrapados con zarpazos veloces y pequeños mamíferos como liebres que cazan en emboscadas. En otoño, cuando las hojas caen como lluvia dorada, engordan hasta el 30% de su peso antes de refugiarse en guaridas rocosas de las montañas Alborz, excavadas en grietas donde hibernan 6 meses, su metabolismo ralentizado a un susurro, soñando quizás con primaveras venideras. Sobrevolando estos bosques, los cielos forman un pasillo vibrante y bullicioso para millares de aves migratorias, un río aéreo que conecta polos. Bandadas estacionales de cigüeñas blancas, con alas de 3 metros que baten como velas, garzas grises elegantes como bailarinas en pantanos, flamencos rosados que tiñen los lagos de fucsia y grullas comunes con trompetas resonantes surcan la región en formaciones en V que guían a los viajeros perdidos. Lo más impactante es la grulla siberiana, Grus leucogeranos, con sus plumas níveas como nieve fresca y alas rematadas en negro azabache, que hace escala en los humedales de Ansali, un lago de 2000 kilómetros cuadrados, en su largo periplo de 5000 kilómetros de Rusia a India, un viaje que dura 3 meses y enfrenta huracanes y cazadores. Hoy es una de las aves más escasas del planeta, con solo unos cuantos cientos globales, e Irán sigue siendo uno de sus últimos refugios seguros, donde programas de conservación como el de la Sociedad para la Protección de Aves Migratorias las alimentan con granos en reservas estrictas. A lo largo de la costa Caspia, donde playas de guijarros negros se extienden por 250 kilómetros, focas del Caspio, Pusa cáspica, flotan perezosas en aguas someras de 32 grados, pequeñas con cuerpos de 1 metro, de cabeza redonda como pelotas
y mansedumbre que las hace parecer perritos de agua. Son de las pocas especies de focas de agua dulce del mundo, endémicas desde la última glaciación, pero su número cae en picada de 1 millón en los 70 a unos 100.000 hoy por la contaminación industrial de ríos como el Volga, que vierten mercurio y plásticos, la sobrepesca de gobios, que altera su cadena alimentaria, y la mengua del hielo superficial debido al cambio climático que acelera su metabolismo. Juntas, estas criaturas, del sigiloso leopardo al juguetón foca, dibujan un retrato de biodiversidad frágil y radiante, un tapiz vivo que pocos esperarían hallar en Irán, un país que desafía etiquetas con cada rama y ola. Sagros, almas indómitas entre roca y nubes. Al avanzar hacia el oeste, como si la tierra se rebelara contra la planura, la geología se eleva como una marea imparable de piedra sedimentaria. Las montañas Sagros, antiguas como el Paleozoico, con rocas de 400 millones de años, dentadas como sierras oxidadas e inmensas con picos que superan los 4.000 metros, serpentean por el occidente de Irán a lo largo de 1.500 kilómetros como las vértebras retorcidas del tiempo mismo, separando el altiplano mesopotámico del desierto interior. Desde el aire, en un vuelo rasante al amanecer, sus pliegues anticlinales parecen interminables, un laberinto intrincado de crestas afiladas que cortan nubes, valles umbríos donde el sol apenas filtra rayos plateados, y cumbres bañadas en sol que brillan como coronas de oro. Estas cumbres no son suaves colinas para picnic, ni gementes laderas para esquí, son titanes implacables. Sus acantilados se precipitan abruptos en precipicios de 500 metros, donde el viento aúlla como lamentos ancestrales. Sus lomas escarpadas se cubren de nieve persistente, incluso en primavera, alimentando glaciares relicto que gotean agua pura a ríos como el Karun, el más caudaloso de Irán, con 1.800 kilómetros. Sin embargo, la vida, tenaz como la hiedra, ha aprendido a trepar por este relieve dramático, adaptándose en un ballet de supervivencia. En la luz temprana, cuando el sol tiñe las rocas de rosa, senderos de cabras monteses serpentean como hilos plateados por las pendientes vertiginosas, siguiendo huellas labradas por siglos de transhumancia estacional, rutas que los nómadas conocen de memoria como mapas en la piel. La tierra, árida en verano, pero generosa en efímeros brotes, florece fugazmente en primavera con una explosión que deja boquiabierto al espectador. Praderas alpinas de 1.000 metros de altitud estallan en color vibrante, púrpuras intensos de orquídeas silvestres que perfuman el aire, naranjas tostados de tulipanes endémicos que se mecen como antorchas vivas, campos interminables de amapolas doradas que ondulan como flamas danzantes bajo el viento caprichoso, un mar floral que atrae mariposas monarcas en migraciones raras. Parches de nieve derretida, como lágrimas congeladas, nutren arroyos cristalinos que juguetean por cañones estrechos, erosionando basalto en cascadas que rugen como truenos lejanos, para luego perderse en grietas de la piedra caliza kárstica. A través de estas cumbres hostiles, la vida prosigue en un fluir callado y rítmico, como un pulso subterráneo. Las tribus Bakhtiari, con sus dialectos Luri y dialectos Bakhtiari, y Qashqai, turcomanos nómadas con carretas pintadas de azul, moldeadas por las montañas en cuerpos endurecidos y espíritus indómitos, recorren antiguas rutas de migración transhumante que cubren 200 kilómetros anuales. Desde arriba, en un dron que sobrevuela a 1.000 metros, sus quiendas negras de cabra, yurtas circulares de fieltro, salpican las alturas como sémidos en barbecho, minúsculos ante la inmensidad geológica. Su desplazamiento no es mero subsistencia contra el hambre, es memoria viva que se repite en el trote pausado de cascos de yeguas, el tintineo de cencerros de ovejas merinas y el susurro constante del viento que lleva polen y leyendas. Hay un relato oral entre ellos, transmitido en fogatas nocturnas bajo cielos estrellados. El cabrito beso, con cuernos retorcidos como espirales divinas, saltando por los riscos imposibles, transporta las almas de los ancestros caídos a el portón del sol, un paso oculto en las cumbres donde la luz eterna nunca mengua, un paraíso zoroastriano de fuego inextinguible. Nadie sabe su ubicación exacta, velada por nieblas y juramentos tribales, pero cada niño, acurrucado en pieles de cordero, ha visto a las cabras al atardecer,
recortadas en oro líquido contra el horizonte, deteniéndose inmóviles como si oyeran susurros etéreos, algo solo accesible a las bestias puras. Aves rapaces, señoras del éter, rajan el cielo azul con precisión quirúrgica. Águilas reales, águila crisaetos, con envergaduras de 2 metros y garras que aplastan cráneos, cabalgan las corrientes térmicas ascendentes con gracia ancestral, ojos amarillos escaneando presas a kilómetros, y el crepúsculo, cuando las sombras se alargan como dedos acusadores, lejos de los caminos polvorientos, emerge la hiena rayada, jaina jaina, un carroñero astuto con pelaje rayado como un tigre desvañido. No se le teme como a un demonio, se le respeta como a un sabio del desierto, limpiadora de la sabana. Su aullido gutural, que viaja kilómetros en la noche quieta, replica la voz misma de la montaña, solitaria, roca y eterna, un lamento que los pastores imitan en cantos fúnebres. Pero aún esta fiereza primal es delicada como cristal. Los inviernos endurecen con nevadas que duran meses, congelando pastos y aislando rebaños. Las rutas migratorias ancestrales se cortan con cercas electrificadas de minas de uranio y carreteras asfaltadas para camiones de petróleo, fragmentando hábitats en islas aisladas. Lo que ha resistido milenios de invasiones aqueménidas, romanos, mongoles, ahora murmura de mudanza inevitable, con especies como el urial, en declive del 20% en una década. Y aún así, los agros perduran, tercos como la roca madre, no como antaño, intactos en su virginidad, sino como ha de ser, crudos en su aspereza, impredecibles en tormentas repentinas, vivos en cada brote tenaz y cada aullido nocturno. Un lugar donde el tiempo no transcurre lineal, regresa en ciclos de sequía y abundancia, donde cada cresta es un verso inconcluso en un poema épico olvidado, tallado por glaciares, donde el silencio, roto solo por el graznido de un cuervo, habla en lengua de brisa salada y eco de avalanchas lejanas. Kashan y el desierto. Al dirigirnos al sureste desde los agros rugientes, como si la furia montana se aquietara en un suspiro, el relieve se ablanda gradualmente. Las montañas ceden paso a llanuras onduladas, y los verdes audaces y jugosos palidecen en tonos abrasados por el sol implacable. Arena ocre que quema las suelas, tierra quemada que cruje como pergamino, un paisaje que evoca la paleta de un pintor impresionista exhausto. Aquí, en el umbral ardiente del desierto central de Irán, donde las temperaturas diurnas superan los 45 grados en julio, llegamos a Kashan, una ciudad oasis donde el desierto no solo rodea, como un cerco asfixiante, sino que conversa en susurros secos a través de dunas que se mueven como olas petrificadas. A través de muros de adobe compactado con paja, gruesos como fortalezas contra el calor, y patios ancestrales sombreados por granados centenarios, el aire porta ecos de un pasado elegante y cortés, de poetas que bebían vino bajo lunas llenas y eruditos que copiaban manuscritos en madrazas iluminadas por velas de cera de abeja. Kashan es célebre por sus mansiones aristocráticas del siglo XIX, obras maestras de arquitectura desértica ideadas por maestros constructores, para ser hermosas en su simetría y resistentes al asedio climático, con sótanos que almacenan frescura nocturna. Entre ellas, la Casa Tabatabai, erigida en 1887 por un próspero comerciante de alfombras, resplandece como una gema tallada, con yeserías finas como encajes de azúcar que narran escenas de caza con palomas y ciervos, vidrieras teñidas de rubí y esmeralda que proyectan arcoíris danzantes en suelos de mármol, y torres de viento elevadas a 33 metros. Badgirs que capturan brisas altas y las canalizan a pozos internos, enfriando el aire 20 grados sin un solo ventilador. No solo deslumbran la vista con su opulencia, sino que revelan un saber profundo, acumulado en generaciones sobre convivir con la naturaleza hostil, no en su contra. Canales subterráneos de Kanat que traen agua de montañas lejanas a 400 kilómetros, huertos internos que cultivan melones dulces en julio. Cerca, 3 kilómetros al sur, yace el Jardín Fin, un Edén persa de simetría geométrica y calma meditativa inscrito en la UNESCO en 2011 como arquetipo de los jardines Charbagh coránicos. El agua fluye mansa y musical por canales de piedra caliza flanqueada por cipreses eternos que susurran plegarias y ceñida por muros altos de 12 metros que apartan el mundo ruidoso creando un microcosmos de paraíso prometido. Pero incluso este remanso sereno, con pavos reales que pavonean plumas iridiscentes, guarda una sombra histórica trágica,
Aquí, en 1851, el reformador visionario Amir Kabir, primer ministro modernizador que fundó la primera universidad politécnica y abolió la esclavitud, halló su fin a manos de eunucos del harén. Asesinado en silencio bajo sus cúpulas de azulejos vidriados con motivos de lotos, su sangre tiñendo el estanque donde solía meditar. Más allá de Kashan, arrimado a laderas desérticas donde dunas invaden caminos como invasores silenciosos, se halla Aviané, un pueblo intocado por los siglos como una cápsula temporal. Sus casas de arcilla roja, teñida con óxido de hierro, se adhieren a las colinas empinadas como la memoria a la usanza inquebrantable, inalteradas por más de 1000 años desde la era sasánida, con puertas bajas que obligan a inclinar la cabeza en humildad, calles empedradas serpentean entre ruinas de molinos de agua, mujeres con pañuelos blancos bordados en rojo caminan con brazaletes de plata que tintinean como campanas, y ancianos con barbas plateadas relatan sagas de resistencia a invasiones árabes en el siglo VII. En este rincón silente de Irán, la historia no yace helada en vitrinas de museos con alarmas. Vive, respira y perdura en cada ráfaga de viento caliente que levanta polvo rojo, en cada sonrisa arrugada que guarda secretos de alquimistas medievales y en el aroma de pan lavash, horneado en tanurs, excavados que impregnan el aire al alba. Iskarán, la perla de Oriente Medio. Más allá de la quietud desértica que adormece los sentidos, como un hechizo que se rompe al alba, surge una nueva obra maestra arquitectónica y humana, Isfahán. La perla de Oriente Medio por su brillo inmaculado bajo el sol no es solo un apodo poético acuñado por viajeros venecianos en el siglo XVI, es un tributo vivo a su belleza sobrecogedora, con cúpulas que rivalizan con San Pedro y profundidad cultural que ha influido en el Islam chiita y el Renacimiento artístico. Antigua capital del Imperio Safávida bajo Shah Abbas I en 1601, cuando la población cuadruplicó a 400.000 habitantes, Isfahán no se erigió solo para impresionar a embajadores portugueses u holandeses, se talló con cinceles de bronce para inspirar a generaciones, un manifiesto en ladrillo y mosaico. Esta ciudad, cruzada por el río Saidén de Rud que fluye perezoso entre puentes de 20 arcos, es donde el arte miniaturista con pinceles de pelo de camello, la fe devota en procesiones de Ashura, la ciencia astronómica de observatorios como el de Meriyui con relojes de sol precisos y la geometría euclidiana en patrones de Girik se entretejen en un todo deslumbrante, un tapiz que deja al visitante mudo. Su mote, Nes de Jahan, o la mitad del mundo, no era mera poesía hiperbólica de Sadi. Era ambición hecha piedra y mosaico reflejando un imperio que controlaba el comercio de seda de China a Europa. Nuestro periplo por Irán desvela que esta tierra no solo es cuna de imperios antiguos que moldearon mapas y mitos, sino un lugar donde memoria colectiva, arte refinado como un diamante lapidado, y el espíritu humano indomable se entrelazan a través de miles de años de historia turbulenta, conquistas, renacimientos, revoluciones que tejen un tapiz más rico que cualquier alfombra de cachemir. Y tú no eres solo un espectador pasivo en esta pantalla. Formas parte activa de este viaje eterno. Deja tu huella con un comentario que comparta tu rincón favorito, un me gusta que impulse algoritmos invisibles o simplemente suscribiéndote para que sigamos desentrañando relatos que no envejecen con el polvo. Cada eco tuyo, cada clic, es el impulso vital que nos mueve adelante, trayendo a la vida historias inspiradoras de todo el globo, desde selvas amazónicas a hielos árticos. Gracias por acompañarnos en esta odisea y nos vemos en la próxima escapada, donde el mundo nos espera con brazos abiertos. Si te gustó el video, suscríbete ahora y únete a la familia de exploradores.